En la serie de videos que iniciamos hoy vamos a ver las leyes de Kirchhoff. Dice que la sumatoria de todos los voltajes de un lazo cerrado siempre será igual a 0. Cuando digo la palabra lazo, es equivalente a decir malla o circuito. Para que no se confundan, la palabra voltaje puede ser utilizada en algunos libros como tensión, diferencia de potencial o caída de tensión. Si yo veo inicialmente esta fórmula, realmente me da náuseas porque no es muy entendible. Si vemos por el caso de esta malla o circuito o lazo, que cumple la condición que es el mismo punto donde inicia, es el mismo punto donde termina. ¿Y qué nos dice esta ley? Dice que el voltaje de la fuente más el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 va a ser igual a 0. Esto se entiende mucho mejor que la fórmula general. Ahora, lo fundamental de esto es saber colocar bien los signos. Los de la fuente ya están puestos. Siempre la parte más larga es positivo y la más corta es negativo. Esa es invariable. Ahora, el sentido de la corriente lo puedo colocar en contrario de las manecillas del reloj o en sentido de las manecillas del reloj. Lo importante es el análisis que vamos a hacer. Entonces lo voy a colocar, el sentido de la corriente, en sentido de las manecillas del reloj. Si yo digo que esto es así, debo colocar positivo donde inicia la resistencia en el sentido de la flecha. Como está girando en este sentido, positivo va a ser acá, negativo acá. Luego seguimos bajando, donde inicia es positivo y por donde saldría la flecha es negativo. Y llegamos a nuestra fuente, que esta sí no la podemos variar. Para este ejemplo me dicen que el voltaje que cae sobre la resistencia 1 es de 3 voltios y queremos hallar el voltaje de la resistencia 2. Vamos a aplicar la fórmula que acabamos de hallar. Entonces, dependiendo de cómo vaya el sentido, voy a ir anotando el signo. Como voy girando en este sentido, el primer signo que yo veo en la fuente es negativo. Así que ese voltaje lo voy a colocar como negativo. Menos 12. Sigo en el sentido de la flecha. El que encuentro acá, el primer signo que encuentro es el positivo. O sea que se queda más 3, discúlpenme, me equivoqué, más 3 voltios. Continuamos con el sentido de la corriente o intensidad, que es lo mismo. El sentido me dice que esta va positivo. Entonces también sería más, como no lo sabemos, el voltaje de R2. Esto debe ser igual a 0. Vamos a despejar voltaje R2, así que queda voltaje R2 igual. El 12 que está negativo pasa al otro lado del igual como positivo. Y el 3 que está positivo pasa al otro lado del igual como negativo. Entonces queda 12 menos 3. Voltaje de la resistencia 2 va a ser igual 12 menos 3, 9. Y las unidades son voltios. Este es el valor del voltaje que cae sobre la resistencia 2. Así que tenemos aquí 9 voltios. Y ahora sí se ve más lógica la fórmula. Miren que si tenemos un valor de voltaje de fuente de 12 voltios, el voltaje se debe repartir en nuestras resistencias o los componentes del circuito. Así que el voltaje de estos dos debe sumar 12. 3 y 9, 12. Ahí está nuestra primera ley de voltaje de Kirchhoff, demostrada con un circuito muy simple. Aquí tenemos simulado el circuito que acabamos de analizar. Entonces una fuente de 12 voltios. Y si nos damos cuenta, sobre esta segunda resistencia está cayendo un voltaje de 9 voltios. Es decir, que en esta está cayendo 3. Ahora vamos a resolver uno un poco más complejo, que tiene 4 elementos y tiene 2 mallas. Nos vemos el siguiente miércoles.